Los días previos a nuestro viaje a Egipto estaban llenos de una emoción particular que solo unas vacaciones muy esperadas pueden traer. Mi esposa, Ellen, y yo habíamos estado planeando esta escapada durante meses, 2 semanas de sol, arena y maravillas antiguas. Teníamos las maletas hechas, los boletos en mano y la anticipación aumentaba con cada día que pasaba. Pero el destino tenía otros planes. Todo comenzó una tranquila mañana de martes. Ellen se había ido temprano a una clase de yoga, y yo estaba en el garaje ordenando algunas herramientas viejas. Se suponía que debía ser una tarea mundana, solo organizar un desorden. Estaba agachado frente a una estantería, tratando de colocar una llave inglesa oxidada, cuando escuché un ruido extraño, un clamor metálico seguido de un fuerte golpe. Antes de que pudiera reaccionar, una caja de herramientas, precariamente colocada en una estantería alta, se cayó y me golpeó en la cabeza. El impacto fue repentino y desorientador. El dolor explotó detrás de mis ojos y me desplomé en el suelo. Lo último que vi antes de perder el conocimiento fue el resplandor rojo del sol matutino filtrándose a través de la ventana del garaje. Cuando desperté, estaba tirado en el frío suelo de concreto, Ellen arrodillada a mi lado, con el rostro grabado con preocupación. El garaje era un desastre, con herramientas esparcidas como soldados caídos. John. La voz de Ellen era un susurro angustiado. ¿Estás bien? Intenté incorporarme, pero sentí un dolor agudo atravesar mi cabeza. Miré a Ellen, su rostro borroso pero claramente angustiado. ¿Qué pasó? Farfullé. No lo sé, dijo ella, su voz temblorosa. Escuché un estruendo desde afuera y te encontré así. Tenemos que llevarte al hospital. La sala de emergencias era un borrón de luces brillantes y voces apagadas. Después de una tomografía computarizada y unas horas de observación, los doctores confirmaron que tenía una conmoción cerebral, pero me aseguraron que no era grave. Ellen permaneció a mi lado, su preocupación parecía genuina, pero una molesta sensación de inquietud me carcomía. Cuando finalmente regresamos a casa, el comportamiento de Ellen había cambiado. Estaba callada, casi demasiado callada, como si estuviera escondiendo algo. Traté de deshacerme de la extraña sensación, enfocándome en el hecho de que nuestro viaje estaba a solo unos días de distancia. Esa noche, mientras Ellen estaba en la cocina preparando la cena, decidí hacer una revisión rápida de nuestros documentos de viaje. Estaba buscando en el cajón donde guardábamos los papeles importantes cuando encontré un sobre con un recibo de un hotel de lujo en El Cairo, reservado para las mismas fechas que nuestro viaje. Fruncí el ceño, desconcertado. Nunca habíamos discutido hospedarnos en un lugar tan extravagante. Mi sospecha creció y comencé a investigar más a fondo. Encontré más documentos y recibos, ninguno de ellos había sido mencionado antes. Una sensación de hundimiento se asentó en mi estómago al darme cuenta de que Ellen había estado planeando algo sin decírmelo. Esa noche, después de la cena, confronté a Ellen mientras estábamos sentados en el sofá, con la sala iluminada débilmente por el suave resplandor de una lámpara. Ellen, encontré estos recibos, dije, mostrando los papeles. ¿Por qué no mencionaste este hotel? Es mucho más caro de lo que hablamos. El rostro de Ellen se puso pálido, sus ojos se apartaron de los míos. John, yo no quería preocuparte. Pensé que sería una buena sorpresa. ¿Una sorpresa? ¿Para qué? Pregunté, sintiendo una creciente ola de ira y confusión. Ella dudó, sus manos se retorcían nerviosamente. Es solo que he estado tratando de hacer el viaje especial. Quería sorprenderte. Pero algo en su voz no encajaba. Su inquietud, la forma en que evitaba mi mirada, todo parecía incorrecto. Decidí confrontarla más, insistiendo en la verdad. Ellen, ¿qué está pasando realmente? Ella tomó una respiración profunda, sus ojos encontrándose con los míos con una mezcla de culpa y miedo. John, hay algo que necesito decirte. Antes de que pudiera continuar, el sonido de una puerta de automóvil cerrándose bruscamente afuera nos interrumpió. Miré por la ventana y vi un elegante coche negro estacionado en nuestra entrada, un coche que no reconocía. ¿Quién es?, pregunté, con el corazón acelerado. El rostro de Ellen se volvió ceniciento. No es importante. Creo que necesitamos hablar. Un hombre salió del coche, con una actitud segura, casi arrogante. Lo vi acercarse a nuestra puerta principal, mientras mi mente corría a toda velocidad. El rostro de Ellen era una máscara de pánico.
Sonó el timbre y los ojos de Ellen parpadearon con una mezcla de temor y resignación. Se levantó lentamente y caminó hacia la puerta. John, por favor, solo. La interrumpí. No. Quiero saber qué está pasando y quiero saberlo ahora. Con manos temblorosas, Ellen abrió la puerta y el hombre entró, un extraño atractivo, bien vestido, que me miraba con una sonrisa sabia. El aire estaba cargado de tensión mientras él miraba entre Ellen y yo. John, él es Mark, dijo Ellen, su voz apenas un susurro. Es alguien con quien he estado viéndome. Quería ser honesta contigo. El mundo se tambaleó sobre su eje. La traición fue un golpe físico, más agudo que la caja de herramientas que me había golpeado. Sentí que el suelo bajo mis pies se desmoronaba mientras la verdad se asentaba, una traición que nunca había imaginado y mucho menos esperado. Ellen, ¿estás bromeando?, pregunté, con la voz quebrándose. Se suponía que íbamos a Egipto y ahora me estás diciendo que has estado teniendo una aventura. Las lágrimas brotaron en los ojos de Ellen. John, lo siento mucho. No sabía cómo decirte. No quería hacerte daño, pero... Antes de que pudiera terminar, me levanté, sintiendo una rabia que nunca había experimentado antes. Lárguense de mi casa, dije entre dientes. Ambos. Quiero que se vayan. Los sollozos de Ellen fueron tragados por el repentino silencio mientras la sonrisa de Mark se desvanecía en una expresión de sorpresa. Reunieron sus cosas en un desorden frenético y desaliñado. Ellen intentó acercarse a mí, pero me di la vuelta, incapaz de mirarla. Mientras se iban, sentí una fría determinación asentarse en mi pecho. Los planes para Egipto, la vida que habíamos construido, todo estaba hecho añicos. Y mientras los veía alejarse, supe que esto era solo el comienzo de lo que vendría después. El camino hacia la venganza apenas comenzaba y estaba decidido a verlo hasta el final. La noche en que Ellen y Mark se fueron, la casa se sintió inquietantemente silenciosa, como un escenario abandonado después de que cae el telón. Recorrí las habitaciones vacías, mis pensamientos eran una mezcla tumultuosa de incredulidad y furia. Nunca imaginé que mi vida podría ser tan violentamente alterada. A la mañana siguiente, los restos de mi ira fueron reemplazados por una necesidad persistente de respuestas. Ellen había dejado su teléfono atrás en la prisa, una inesperada ventaja. Sabía que tenía que enfrentar esta situación de frente. Tomé el teléfono del mostrador de la cocina, su pantalla agrietada y manchada por haber sido abandonado apresuradamente. Justo cuando estaba a punto de sumergirme en los mensajes de Ellen, sonó el timbre. Me quedé congelado, con el peso del teléfono en mi mano. ¿Quién podría ser a esta hora? Con cautela, me acerqué a la puerta y miré por el ojo de cerradura. Un hombre alto y bien vestido estaba allí, sosteniendo un maletín. No lo reconocía. Abrí la puerta, con una mezcla de confusión y hostilidad cautelosa en mi rostro. ¿Puedo ayudarle? Los ojos del hombre eran agudos, su actitud empresarial. John Miller. Sí, ese soy yo. Soy David Horn, el abogado de Ellen. Me han instruido para venir y discutir algunos asuntos contigo. Mi estómago dio un vuelco. ¿Qué tipo de asuntos? David entró, sus zapatos pulidos haciendo clic contra el suelo de madera. Entiendo que tú y Ellen están en una situación difícil. Ella me ha pedido que facilite algunos procedimientos legales. ¿Procedimientos legales?, pregunté, cerrando la puerta detrás de él. ¿Te refieres al divorcio? Sí, dijo David, acomodándose en el sofá de la sala con una facilidad experta. Ellen está buscando la disolución del matrimonio y quiere acelerar el proceso. Está dispuesta a ofrecer un acuerdo justo, pero necesita tu cooperación. Sentí un aumento de ira mezclado con traición. ¿Acuerdo justo? ¿Qué pasa con todo lo demás? ¿Las mentiras? ¿La aventura? La expresión de David era impasible. Solo puedo ocuparme de los aspectos legales. Si hay disputas o agravios más allá de eso, deberán ser abordados por separado. Mientras extendía los documentos, sentí el peso de la situación hundirse aún más. Pude ver la firma de Ellen en los papeles, su solicitud de una resolución rápida y amistosa. La ira estalló dentro de mí. Ella quería alejarse de todo, sin luchar, sin enfrentar las consecuencias de sus acciones. No voy a firmar nada, dije firmemente. Necesito tiempo para pensar y, francamente, para lidiar con el desastre que ha dejado. David asintió, aparentemente sin sorpresa.
Entiendo. Dejaré estos documentos contigo. Si cambias de opinión, puedes contactar a mi oficina. Después de que David se fue, pasé el día aturdido, tratando de reconstruir mi vida destrozada. Mis pensamientos seguían regresando a los mensajes y correos electrónicos que había visto en el teléfono de Ellen. Eran un laberinto de mensajes codificados, pero un nombre seguía apareciendo, Mark. Estaba claro que su relación era algo más que casual. A última hora de la tarde, mi teléfono sonó con una llamada de mi mejor amigo, Tom. Su voz era firme pero cargada de preocupación. John, ¿estás bien? Me enteré de lo que pasó. No estoy bien, admití. Ellen me dejó por un tipo llamado Mark. También ha involucrado a un abogado. Estoy hundido aquí. Voy para allá, dijo Tom. Necesitamos hablar. No puedes pasar por esto solo. Cuando llegó Tom, trajo una sensación de normalidad y apoyo. Nos sentamos en la sala, donde le conté los eventos de los últimos días. Tom escuchó atentamente, sus ojos se estrechaban con cada nuevo detalle. Esto está más allá de lo messed up, dijo Tom, sacudiendo la cabeza. Te han tomado por sorpresa. Pero no puedes simplemente dejar que se vaya. Necesitas averiguar más sobre este tipo, Mark, y por qué hizo esto. Lo sé, dije, frotándome las sienes. Necesito llegar al fondo de todo. Pero también estoy agotado y emocionalmente drenado. Tom parecía decidido. Tengo algunos contactos que podrían ayudar. Si Ellen y Mark están escondiendo algo, lo encontraremos. Pero por ahora, tómate las cosas con calma. No te sirves de nada si estás en vacío. Pasamos la noche elaborando estrategias. Tom prometió contactar a sus conexiones y explorar el trasfondo de Mark. Mientras tanto, decidí visitar la oficina de Ellen al día siguiente. Quería respuestas y cierre, no solo de Ellen sino de cualquier persona que pudiera arrojar luz sobre sus motivos. A la mañana siguiente, llegué al bufete de abogados donde trabajaba Ellen. Su oficina era un rascacielos con paredes de vidrio y una eficiencia estéril. La recepcionista me miró con una mezcla de sorpresa y aprensión. Vine a ver a Alan Miller, dije. Necesito hablar con ella. La recepcionista dudó, luego levantó el teléfono para verificar con Ellen. Después de una breve conversación, colgó. La señora Miller está fuera de la oficina hoy, ¿puedo tomar un mensaje? No, dije, con la frustración aumentando. Necesito verla en persona. Es urgente. Podía sentir la tensión en el aire mientras esperaba. La ausencia de Ellen era tanto un alivio como una decepción. Esperaba una confrontación directa, pero ahora me quedaba con más preguntas sin respuesta. Cuando estaba a punto de irme, una mujer se acercó a mí. Parecía tener poco más de 30 años, vestida con ropa profesional. Sus ojos eran agudos y tenía un aire de confianza. John Miller, ¿verdad?, dijo ella, extendiendo la mano. Soy Sarah, colega de Ellen. He oído sobre lo que pasó, ¿estás bien? No estoy bien, admití. Necesito entender por qué Ellen hizo esto y no puedo obtener respuestas directamente de ella. La expresión de Sarah se suavizó. No puedo hablar por Ellen, pero tal vez pueda ayudar. He notado que ha estado distante últimamente. Si necesitas hablar, estoy aquí. Su oferta de ayuda parecía genuina, pero seguí siendo cauteloso. Gracias, Sarah. Puede que acepte tu oferta. Solo necesito primero orientarme. Al salir del edificio, mi mente zumbaba con preguntas. La aventura de Ellen con Mark, su cambio repentino de prioridades y el apoyo inesperado de Sarah apuntaban a una situación más profunda y compleja de lo que inicialmente había comprendido. El compromiso de Tom de averiguar más sobre Mark me daba esperanzas, pero sabía que necesitaba enfrentar a Ellen nuevamente, fuera que ella estuviera lista o no. El camino por delante estaba lleno de incertidumbre, pero una cosa estaba clara, esto era solo el principio. La verdadera magnitud de la traición de Ellen aún estaba por descubrirse y estaba decidido a llegar hasta el final. Los siguientes días pasaron en un borrón de frustración y determinación. La partida repentina de Ellen y la visión de su amante, Mark, aún me atormentaban. No solo estaba lidiando con el dolor de la traición, estaba navegando un laberinto de engaños e incertidumbre. Los contactos de Tom estaban trabajando en obtener información sobre Mark, pero necesitaba respuestas más concretas. El viernes por la tarde, decido tomar un enfoque diferente. La oferta de Sarah de hablar me da una pizca de esperanza.
Si los colegas de Ellen saben algo, podría arrojar luz sobre sus motivaciones. Llamo a Sarah y arreglo encontrarnos en un café cerca de su oficina. El café es un lugar acogedor con una iluminación suave y una atmósfera relajada, un contraste agudo con la tormenta que se cocina en mi mente. Llego temprano, encuentro una mesa en un rincón tranquilo y pido un café mientras espero. Cuando llega Sarah, está vestida de manera informal, pero su actitud sigue siendo pulida. «John», dice ella, tomando asiento frente a mí. «Gracias por reunirte conmigo». «Gracias a ti por ofrecer tu ayuda», respondo. «Realmente estoy perdido aquí. Necesito entender por qué Ellen hizo esto». Sarah asiente, con una expresión pensativa. «No sé todos los detalles, pero puedo decirte que Ellen no ha sido ella misma últimamente. Ha estado más distante y he oído que menciona a Mark más a menudo de lo habitual. No le di mucha importancia hasta que vi lo rápido que cambiaron las cosas. Me inclino hacia adelante, enfocándome intensamente. ¿Ella alguna vez dijo algo sobre problemas en su vida personal o algo sobre Mark que pareciera inusual?» Sarah toma un sorbo de su café, sus ojos recorren la sala como si evaluara cuánto revelar. Ellen siempre fue reservada sobre su vida personal, pero me confió algunas veces que se sentía insatisfecha. Hablaba de querer emoción, cambio. No es raro, pero la forma en que lo decía cambió. Mark parecía ser el catalizador. Entonces, ella estaba buscando algo nuevo, pregunto, tratando de armar el rompecabezas. ¿Pero por qué involucrar a Mark? ¿Cómo era realmente su relación? Sarah duda antes de responder. Por lo que pude entender, Mark era más que un simple amorío. Parecían tener una conexión profunda, lo que podría explicar por qué Ellen estaba tan dispuesta a trastornar su vida por él. No sé si ella tenía la intención de dejarte para siempre, pero parece que sus sentimientos por Mark eran fuertes. Siento una mezcla de ira y tristeza. Ella me dejó por este tipo y pensó que podría simplemente irse sin consecuencias. ¿Qué hago ahora? Sarah se inclina hacia adelante, con una mirada de simpatía. Si estás decidido a obtener respuestas, quizás necesites confrontar a Mark directamente. Está claro que Ellen te está evitando, y necesitas averiguar dónde está parada. Mark podría tener más información sobre lo que realmente está pasando. Su sugerencia resuena en mí. Enfrentar a Mark directamente parece ser la única manera de obtener un cierre. Agradezco a Sarah por su tiempo y salgo del café con un renovado sentido de propósito. Más tarde esa noche, Tom me llama con noticias. «John, tengo información sobre Mark. Es un agente inmobiliario con una reputación de ser menos que honesto. Parece que ha estado involucrado en algunos negocios turbios. Estoy investigando más a fondo, pero esto podría darte una pista». Asimilo la información, mi mente acelerada. «Gracias, Tom. Creo que es hora de hablar con Mark. Si es tan turbio como dices, tal vez esté ocultando algo importante». Al día siguiente, conduzco hacia la oficina de Mark, un elegante edificio en el distrito exclusivo de la ciudad. Estoy decidido pero aún aprensivo sobre la confrontación que se avecina. Al acercarme a la entrada, mi teléfono vibra con un mensaje de Tom: «Ten cuidado. Mark es conocido por ser agresivo». Respiro hondo y entro. El vestíbulo es elegante, con pisos de mármol y techos altos. Me acerco a la recepcionista, quien me mira con una mezcla de curiosidad y aprensión. «Vengo a ver a Mark Reed», digo. «Dile que es urgente». La recepcionista hace una llamada, y unos minutos después, se abre la puerta de la oficina de Mark. Mark, impecablemente vestido con un traje elegante, está allí con una expresión fría. «John Miller», dice, con tono gélido. «¿Qué puedo hacer por ti?» Paso junto a él y entro en su oficina, sin esperar invitación. «Necesitamos hablar, Mark». «Sobre Ellen». Los ojos de Mark se estrechan y hace un gesto para que me siente. «No estoy seguro de lo que piensas lograr aquí, pero adelante». Me siento, mi corazón latiendo con fuerza. «Ellen me dejó por ti. Ha dejado un desastre atrás y necesito entender por qué. ¿Cuál es tu papel en todo esto?» Mark se recuesta en su silla, con una expresión imperturbable. «Alan y yo tenemos una conexión que va más allá de la atracción física. Ambos buscábamos algo más, y lo encontramos el uno en el otro. No tenía intención de hacerte daño, John. Pensé que lo verías como una oportunidad para que Ellen busque su propia felicidad». Buscar su propia felicidad, repito, incrédulo.
Ella destruyó todo lo que construimos juntos y ahora se supone que debe irse sin más. La mirada de Mark se endurece. Mira, no vine aquí para tener una disputa personal. Ellen tomó sus decisiones y no soy responsable de cómo resultaron las cosas. Mi frustración se desborda. No eres solo un espectador. Tú jugaste un papel en esto y ahora me dices que lo acepte. Antes de que Mark pueda responder, mi teléfono vibra nuevamente. Es un mensaje de Tom. Revisa las redes sociales de Ellen. Encontré algo sospechoso. Miro a Mark. Necesito irme. Pero no he terminado aquí. Descubriré la verdad, te guste o no. Mark no intenta detenerme mientras salgo de su oficina. La confrontación me ha dado una idea más clara de hacia dónde debo ir a continuación. Afuera, accedo a las cuentas de redes sociales de Ellen. El mensaje de Tom me lleva a una serie de publicaciones y fotos etiquetadas que pintan un panorama inquietante. Entre las fotos, hay una de Ellen y Mark en un resort lujoso, fechas y ubicaciones que coinciden con las de los recibos que encontré. Pero más inquietante es otra publicación, un mensaje de alguien llamada Olivia, etiquetando a Ellen y refiriéndose a ella como una traidora. ¿Quién es Olivia y qué sabe ella? Mi próximo paso es claro, necesito encontrar a Olivia y ver qué tiene que decir. La red de engaños de Ellen está más enredada de lo que jamás imaginé y desentrañarla es la única forma en que obtendré las respuestas que necesito. El camino a seguir está lleno de incertidumbre, pero estoy decidido a seguir adelante. Cada nueva pieza de información solo profundiza el misterio y estoy resuelto en mi búsqueda de la verdad. A la mañana siguiente, estoy inquieto, el peso de las preguntas sin respuesta presionando fuertemente sobre mis hombros. La investigación de Tom me ha dado una pista, y el nombre de Olivia está ahora en la cima de mi lista. Paso las primeras horas localizándola y finalmente encuentro un perfil de redes sociales vinculado a ella, es una bloguera con un interés agudo en los rumores locales. Le envío un mensaje, esperando una respuesta. Para el mediodía, estoy caminando de un lado a otro en la sala cuando mi teléfono vibra. Es Olivia, accediendo a reunirse. Está disponible para charlar en un café en el centro. No pierdo tiempo, necesito armar este rompecabezas antes de que sea demasiado tarde. El café es pequeño y acogedor, un lugar perfecto para una conversación informal. Olivia llega unos minutos después que yo, una mujer de 20 años con una mirada aguda e inquisitiva. La veo y le hago una seña para que se acerque. Olivia, le pregunto mientras se acerca. Soy John Miller. Gracias por reunirte conmigo. Olivia asiente y se sienta frente a mí. Escuché en tu mensaje que estás investigando a Alan Miller. ¿Qué quieres saber? Respiro hondo. Estoy tratando de entender por qué Ellen me dejó por Mark. Encontré una publicación tuya en la que la llamas traidora. ¿De qué se trata eso? La expresión de Olivia se vuelve seria. Ellen y yo solíamos ser amigas. Cuando empezó a ver a Mark, era diferente, secreta y distante. Pero eso no es todo. Hay algo que deberías saber, Ellen estaba involucrada en algo mucho más serio que una simple aventura. Mi corazón late con fuerza. ¿De qué estás hablando? Olivia duda antes de continuar. Ellen y Mark estaban involucrados en un esquema para defraudar a clientes inmobiliarios. Usaron sus posiciones para manipular tratos y desviar fondos. Empecé a investigar porque noté irregularidades en sus transacciones y cuando confronté a Ellen, se volvió hostil. No tenía idea de que te estaba engañando, pero el engaño es más profundo de lo que pensaba. La revelación me golpea como un martillo. Ellen no solo fue infiel, estaba involucrada en actividades criminales. Intento estabilizar mi voz. ¿Por qué no saliste a la luz antes? Estaba recopilando pruebas, explica Olivia. Pero las amenazas de Ellen me impidieron hacerlas públicas. No quería ponerme en peligro. Ahora que estás involucrado, tal vez puedas continuar desde aquí. Siento un torbellino de ira y determinación. Gracias por decírmelo. Me aseguraré de que esto salga a la luz. Con esta nueva información, regreso a casa con un plan. Necesito confrontar a Ellen no solo sobre nuestra traición personal, sino también sobre sus actividades criminales. Si ha de rendir cuentas, es crucial que actúe con rapidez. Esa noche, conduzco hasta el apartamento de Ellen, donde ahora se está quedando con Mark. El edificio es lujoso, un contraste marcado con el tumulto interior que siento.
Entro en el vestíbulo, mi corazón latiendo rápido mientras subo al piso de Ellen. Cuando llamo a su puerta, Ellen responde, su rostro pálido al verme. John, ¿qué haces aquí? Necesito hablar contigo, digo con firmeza. Y no es solo sobre nuestro matrimonio. Ellen mira nerviosa a su alrededor antes de apartarse para dejarme entrar. Mark no está a la vista, pero su ausencia no hace mucho por aliviar la tensión. Respiro hondo y comienzo. Sé sobre el esquema, Ellen. Olivia me puso al tanto de todo, como tú y Mark defraudaron a las personas y manipularon los negocios inmobiliarios. Los ojos de Ellen se abren en shock y se desploma en una silla cercana. ¿Cómo lo descubriste? No importa cómo lo descubrí, digo, con voz fría. Lo que importa es que vas a pagar por tus acciones. Voy a llevar esto a las autoridades. No, John, por favor, suplica Ellen. No quería que llegara a esto. Estaba desesperada, y Mark, pensé que él podría ayudarme a arreglar las cosas. Arreglar las cosas, repito incrédulo. Has arruinado vidas, Ellen. Y has destruido la nuestra. El rostro de Ellen se arruga en lágrimas. No sabía cómo detenerme. Estaba en un nivel que no podía manejar, y Mark me manipuló. No pensé que llegaría a ser tan malo. Mark entra justo cuando Ellen está sollozando, su rostro se oscurece al verme. ¿Qué está pasando aquí? John está amenazando con exponer todo, explica Ellen entre lágrimas. Descubrió nuestro esquema. Cuarto mini. Los ojos de Mark se entrecierran y da un paso hacia mí. Estás cometiendo un gran error. Esto es más grande de lo que piensas. No tengo miedo de ti, digo, manteniéndome firme. Ambos deben enfrentar las consecuencias de sus acciones. Mark se lanza hacia mí, pero estoy preparado. Lo empujo hacia atrás, y los llantos de Ellen resuenan en la habitación. Sal de aquí, le digo a Mark. Y llévate a Ellen contigo. Mark vacila, luego se da la vuelta y sale furioso. Ellen permanece, sus sollozos disminuyendo a una desesperación silenciosa. Nunca quise que terminara así, susurra Ellen, con los ojos suplicantes. Pero si vas a exponernos, arruinarás todo. No lo hago por venganza, digo. Lo hago porque es lo correcto. Has traicionado a todos los que confiaron en ti. Ellen asiente, su rostro una máscara de resignación. Haz lo que tengas que hacer. Con el corazón pesado, salgo del apartamento de Ellen y me dirijo a la comisaría de policía más cercana. El proceso de denunciar el fraude es largo y tedioso, pero estoy decidido. El esquema de Ellen y Mark será expuesto y ellos enfrentarán la justicia por sus crímenes. En los días que siguen, el escándalo estalla, y las vidas de Ellen y Mark se desmoronan a medida que las pruebas salen a la luz. La frenética cobertura mediática y los procedimientos legales hacen su efecto, y las vidas antes glamorosas que llevaban se reducen a una serie de batallas judiciales y deshonra pública. En cuanto a mí, el dolor de la traición persiste, pero encuentro consuelo en saber que se ha hecho justicia. Ellen y Mark están fuera de mi vida, y aunque las cicatrices quedan, soy libre para reconstruir y seguir adelante. La historia termina con un sentido de resolución y una amarga aceptación de la verdad. El engaño, antes tan oculto y elaborado, queda al descubierto y las consecuencias se despliegan. Ellen y yo nos separamos para siempre, no solo por la infidelidad sino por una red de engaños que destruyó más que solo nuestro matrimonio. La verdad, aunque dolorosa, ha preparado el escenario para un nuevo capítulo en mi vida, uno que comienza con la fuerza para enfrentar la oscuridad y emerger hacia la luz.